Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me ayudan a encender sus cámaras para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Mayerly. El tema del día de hoy es fundamentos sociales del Ecuador, pero esta vez en lo mestizo. Ok, por favor, me van a ayudar a leer. Primero voy a comenzar yo y de ahí seguimos según yo nombre. Dice, el mestizaje es un proceso que se dio con la conquista y colonización de América, basado en el cruce sanguíneo entre blancos europeos o sus descendientes y los indígenas. La formación de este vínculo se dio a través del matrimonio, en pocos casos, como una estrategia para adquirir tierras o poder sobre el pueblo. Así se casaron españoles con hijas de los caciques. Por favor, ayúdame, Mayerly. Pero en la mayoría de casos, las uniones sanguíneas fueron producto de la violación a mujeres indígenas. Hubo muchos mestizos que nacieron de las uniones de españoles con indias y luego fueron abandonados por sus padres. Se criaron con sus madres indígenas y viviendo en la pobreza los llamaron bastardos e ilegítimos. Unos pocos de los hijos legítimos reconocidos pudieron acceder a otras condiciones de vida. Las mujeres españolas no participaron de este mestizaje. Ellas no se juntaron con indios o negros porque lo consideraban una vergüenza y deshonra. Gracias. ¿Continúo? No, Víctor, por favor, finaliza la lectura. En la colonia únicamente los españoles o los criollos tenían derechos, podían educarse o participar en política. Para ello era necesario tener un apellido español y vestirse como tal, es decir, parecer antes que ser, cumplir con las formalidades que posibilitaban adquirir un derecho o un privilegio. Los mestizos, al ser fuertemente rechazados en la sociedad colonial, procuraron negar sus orígenes indios o negros y los pareceres lo más posible a los españoles, asumiendo posturas de superioridad sobre este grupo. Epíconas, 1995. Ok, muchísimas gracias. Entonces, hablamos un poquito en sí de la historia de los mestizos. A ver, todos aquí somos mestizos. Yo soy mestiza, ustedes son mestizos. El mestizaje en Ecuador no surgió de manera aislada, no surgió de manera de repente, sorpresiva, sino como el resultado de distintos mundos, como podemos leer en el libro. Los pueblos indígenas y los conquistadores españoles fueron el fruto de lo que hoy somos las personas mestizas. Más tarde, las comunidades africanas en el siglo XVI también se unieron al mestizaje, ya que podía ser un español y un afro, un español y un indígena y un afro, o viceversa. Entonces ahí ya era bastante un choque de cultura. Y a lo largo de los siglos, incluso en la actualidad, el mestizaje no solo se ve en la mezcla de razas, sino en la fusión de costumbres, lenguas, creencias y tradiciones. Por ejemplo, ahora en el TikTok es muy famoso ver cómo personas de, por ejemplo, de Corea se casan con personas peruanas. Entonces, Corea queda bastante lejos, sus tradiciones, su idioma, absolutamente todo es totalmente distinto de Perú. El clima, el idioma, la manera de hablar, la manera de comportarse. Y ahí viene un mestizaje, no solo un mestizaje, pues si tienen un hijo y sale un hijo mestizo, no, sino que un mestizaje en las costumbres. Ahí va a haber un pequeño, tendrán que los padres equilibrar la balanza porque el niño tiene el derecho a recibir su cultura coreana como su cultura peruana. Si él quiere recibir solo una de las dos, está bien, pero si él decide recibir las dos, puede hacerlo con total normalidad. En Ecuador,
el mestizaje ha creado una identidad nacional única, pero también ha generado muchísimos retos en cuanto a la integración y reconocimiento de las diferentes culturas. Es importante entender que no todo del mestizaje ha sido un proceso pacífico, porque como pudimos leer en el libro, el mestizaje se dio por las violaciones que los españoles le daban a las indígenas. Entonces, obviamente, desde que nombramos esa palabra violación, ya no está para nada bien lo que pasó. No es que fue algo, ay, por amor o ay, por decisión propia. No, fue porque fueron obligadas a todo esto. Entonces, desde ahí ya viene siendo pues un proceso difícil, viene siendo algo complicado. Aquí en Ecuador, el mestizaje ha creado una identidad única, pero también muchos retos, como les digo. Es importante entender que no todo el mestizaje, como les digo, ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso difícil. Incluso ahora ya casi no se ve realmente la exclusión o el racismo hacia los mestizos aquí en Ecuador. Pero es un dato muy curioso, en España sí hay muchísimo racismo hacia los mestizos. Lo hablo por Reino Unido también. experiencia propia. ¿Mandé? En el Reino Unido también. Exacto. Yo hablo por España porque tengo experiencia propia. Lo mal que tratan a las personas mestizas. Fui de vacaciones y realmente el mesero en un restaurante ni siquiera nos quería tomar la orden, hacía como que si no existiéramos. Pero llegaron unos españoles con su acento, con su porte, con sus ojos azules, su tez blanca y los atendieron de primeritos, cuando nosotros estábamos esperando de último. Digo, de primeros, pero nosotros ya a regañadientes nos atendieron al último y un trato muy pésimo, un poquito más y nos tiran la comida encima. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Y también me di cuenta no solo en el restaurante, sino en muchísimos más lugares. Me imagino que es porque realmente algo debe pasar por su cabeza, ay, es que nosotros éramos dueños de tal cosa, o ay, es que los españoles siempre hemos mandado. Lo hablo por España. Víctor dice que en Reino Unido también hay muchísimo racismo acerca de los mestizos. No puedo hablar acerca de Reino Unido. Víctor, cuéntanos, ¿por qué dices que en Reino Unido sucede esto? Bueno, he visto en, en la aplicación X o en antes llamada Twitter que suelen, ya, espera un momento, que suele haber un trato como más, como su historia hacia las personas que son afrodescendientes. Hasta la misma España, como usted dice, hasta los marroquíes, que es el país que queda abajo de España, hasta los mismos españoles hacen chistes de ello que a veces puede ser mal visto por los mismos marroquíes. Ok, ok, miren, esto es un dato muy interesante. Estamos aquí contando experiencias. Víctor me cuenta lo que él sabe acerca de esto, yo les cuento lo que yo sé en carne propia acerca de esto. Entonces, no es que del todo sea aceptado el mestizaje. En algunos países sí, en algunos países no. Por ejemplo, en España no es muy común el mestizaje, pero no significa que no haya. Sí hay. En Reino Unido no es común, pero sí hay. En Estados Unidos lo mismo. Aquí en Ecuador es común de todo un poco. Realmente aquí en Ecuador, de hecho yo diría, no me tomaría el atrevimiento de decir, no significa que está bien, pero que el racismo lo han normalizado mucho. Aquí en Ecuador lo han normalizado mucho, hacen chistes acerca de eso, las mismas personas afrodescendientes se burlan de ellos mismos, cosa que no está bien porque todos tenemos que hacernos respetar, de eso se trata la democracia, pero no es que haya un conflicto tan grande o algo por el estilo. Hubo un tiempo en que aquí en Ecuador sí hubo una especie de racismo, pero no hacia los mestizos, sino a las personas que vinieron desde otro país, no las aceptaban, porque se empezaron a decir que estas personas eran tal lado, eran
tal persona, esto que lo otro. Y entonces los ecuatorianos somos muy oídos amplios y poca visión. Entonces, no hubo una pequeña exclusión acerca de eso. Pero de ahí, la verdad, en Ecuador es bastante relajada la situación respecto al mestizaje. A pesar de estos desafíos, el mestizaje también ha sido una fuente de riqueza, desde la gastronomía hasta las experiencias artísticas y musicales. El mestizaje ha dado una cultura mestiza como tal, que celebra lo mejor de las tres tradiciones, lo indígena, lo europeo y lo africano. Ejemplo de ello son las músicas tradicionales, como el pasillo, el sanjuanito, o la gastronomía que combina ingredientes extraños, ingredientes riquísimos, eh, ingredientes europeos, ingredientes africanos, o han creado su propia gastronomía, pues para no tener que deberle nada a nadie y las festividades que integran rituales indígenas con celebraciones de origen europeo, es decir, celebran rituales indígenas, pero en realidad esa celebración se está dando en España. Ay, que en este momento estamos celebrando al dios del sol. Ay, pero si aquí en Ecuador todavía no es el Inti Raymi. No, pero en España sí lo es. Entonces, se ha creado pues su propia base de diversidad cultural. Un punto importante a destacar es cómo el mestizaje ha influido en la construcción de la identidad ecuatoriana. Muchos se consideran mestizos, yo me considero mestiza, y este término ha llegado a simbolizar la unidad, es decir, todos somos iguales. Sin embargo, también existen tensiones, porque ahora hay personas, ay, pero es que tú eres mestizo. No, yo no soy mestiza. Yo soy blanca, casi europea, yo debí haber nacido en España. Hay personas que optan de verdad estas actitudes. O incluso personas afrodescendientes que dicen, no, no, yo no soy mestiza, yo soy 100% afro. Y a mí no me estés diciendo que yo soy mestiza o europea. No, no, a mí respétame, yo soy afro. Cuando realmente sí vendría siendo una persona mestiza. Entonces, esto también es una pequeña controversia. Existen tensiones entre las identidades, como les digo, ya que unos se sienten más identificados con sus raíces europeas, otros con sus raíces indígenas, otros con sus raíces afrodescendientes, y dejan a un lado la idea de ser mestizos. Este aspecto sigue siendo un tema de, un tema que genera debate en la sociedad ecuatoriana. Entonces, vamos a terminar de leer la lectura. Ayúdame, por favor, Mayerly, los dos primeros párrafos. Mestizaje cultural. El mestizaje, además de ser un proceso sanguíneo, es un fenómeno cultural, pues se mezclaron elementos culturales autóctonos con los occidentales, dando lugar a una nueva realidad cultural y a un nuevo grupo étnico, los mestizos. Los mestizos, durante la colonia, dedicaron a actividades artesanales, artísticas y unos pocos a intelectuales. Así buscan diferenciarse de los inicios que hacían trabajo más humildes. Con el aparecimiento del Estado, los mestizos lograron acceder al poder político, mucho más con la Revolución Liberal, que reconoció la ciudadanía para todos, hombres, mujeres, indios, negros, cholos, mulatos, mestizos y blancos. Esto posibilitó el ascenso social, económico y político de algunos. Así adquirieron derechos de ciudadanía a elegir y ser elegidos, a educarse, al trabajo, al empleo público, entre otros. Por favor, Víctor, ayúdanos culminando la lectura. De esta manera se construyó la identidad cultural mestiza, que se expresa en los hábitos, costumbres, vestimenta, gusto, afinidades, cosmovisiones, lenguaje, tradiciones, ritos, fiestas, espiritualidad, donde se puede evidenciar los aportes culturales de los diversos orígenes. Espizona et al. ¿Bien? Entonces, en conclusión, el mestizaje no es solo un concepto biológico en Ecuador,
sino es un proceso social que sigue vivo y en constante transformación. A pesar de todas las dificultades y los conflictos que ha causado a lo largo de los años, el mestizaje sigue siendo un factor clave en la construcción de nuestra identidad. Entenderlo de manera profunda nos permite apreciar la riqueza cultural de nuestro país y al mismo tiempo reconocer los desafíos que aún enfrentan las comunidades indígenas afrodescendientes. El mestizaje no debe ser visto como una fusión de razas, sino como una expresión de las diferentes culturas en Ecuador y en todo el mundo que han aprendido a convivir y aportar enriquecimiento de nuestra sociedad. Entonces, chicos, el día de hoy hemos visto a los mestizos, tenemos dos tareas, cierran hoy mismo. ¿Tienen alguna pregunta, algo que decirme? Ya, listo. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Disfruten su fin de semana.